Perfecto, seguimos en nuestra serie. En nuestra serie que estamos hablando sobre el carácter de Dios. Queremos hablar sobre la persona de Dios. Creemos que es muy importante en tiempos como este, como los que estamos viviendo, poner nuevamente la mirada en Dios y en quién es Él, de manera de que eso sea aquello que nos sostenga, nos fortalezca en tiempos de dificultad como los que estamos viviendo, tiempos tan extraños como los que vivimos. La verdad, en la sociedad actual, se ha vuelto algo aún más necesario. Es muchísima la información que viene a nosotros hoy día. Y mucha de esta información, lamentablemente, es falsa. Cada día sabemos de nuevas informaciones falsas que se van publicando simplemente para manipular, para controlar nuestra manera de actuar, para controlar nuestros pensamientos o nuestras opiniones. Incluso nos enteramos de que políticos de importancia no tienen problema en decir falsedades. Pero la confianza se basa en la verdad. Como en el cuento de Pedro y el lobo. Pienso que la mayoría de nosotros, todos yo creo, hemos sufrido de la decepción de la pérdida de confianza. Cuando en muchos casos en que hemos puesto nuestra confianza en alguien, terminamos siendo decepcionados. Ahora, lamentablemente debemos también reconocer que nosotros hemos decepcionado a otros, que no siempre pudimos ser fieles en todo, que no siempre somos completamente honestos en todo. La Biblia nos presenta a Dios como un Dios fiel, un Dios confiable, un Dios que habla la verdad. Una verdad que debe sostener nuestras vidas, aún en los momentos difíciles. Es la verdad que ha sido declarada por Dios. Pero también esta verdad ha sido demostrada con hechos por Dios. Por eso es que hoy día quiero que reflexionemos en Dios, en su fidelidad, en lo confiable que Él es, en su verdad. Pero antes de mirar algunos pasajes para hablar de esto, te invito a orar. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra. Te damos gracias por la posibilidad que tenemos cada domingo de reunirnos como tu pueblo, como tu iglesia, para escuchar lo que tú quieres decirnos a través de tu palabra y reflexionar en ella. Dirígenos ahora de tal manera de que todos nuestros pensamientos, mis palabras, nuestras reflexiones sean agradables a tus ojos y nos permitan ser mejores para ti. En Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Es una pregunta fundamental, esencial para la vida. Una pregunta que necesitamos responder cada día para poder existir. Todos necesitamos certezas en la vida. Nuestra vida día a día necesita de estas certezas. Necesitamos que las cosas que consideramos verdaderas sean como esperamos que sean. Necesitamos que cada mañana el sol salga. Necesitamos que nuestra familia siga con nosotros el día de mañana. Necesitamos tener trabajo y tener la seguridad de que el trabajo está con nosotros o que a fin de mes llegará mi sueldo. Necesitamos tener la certeza de que habrá aire para que siga llenando mis pulmones y pueda seguir viviendo. Consideramos cosas verdaderas, cosas como verdaderas, y las necesitamos para que estas verdades sostengan nuestra vida día a día. Pero ¿qué es la verdad? Es una pregunta muy importante frente a tantas fake news que aparecen día a día. ¿Quién define la verdad? ¿Quién define lo que es verdadero?
Por eso la pregunta que le hace Pilatos a Jesús en este juicio previo a la cruz era sin duda importantísima, fundamental. Sin embargo, al parecer, por el texto que escuchamos, no se quedó a esperar la respuesta de Jesús. Pero Jesús ya le había dado alguna respuesta a esto. Le había dicho que él venía a dar testimonio de la verdad. En este mismo texto, en Juan capítulo 18, en el verso 37, dice: yo para esto nací, para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz, dijo Jesús. Jesús lo había declarado con mucha claridad en todo su ministerio. Conocerle a él era conocer la verdad. En un momento, hablándole a los judíos que habían creído en él, en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 8, les dice: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Pero Jesús no solo dijo dar testimonio de la verdad, fue aún más lejos y dijo que él mismo era la verdad. En el capítulo 14 del Evangelio de Juan, Jesús les dice a sus discípulos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Ahora, esto tiene mucho sentido. Si él realmente era la manifestación de Dios hecho hombre, el que él diga que él es la verdad tiene mucho sentido. Porque Dios, por ser Dios, es quien debe definir y establecer lo que es verdadero. Y sobre esta verdad establecida por él, por Dios, es que toda la creación existe y se sostiene. Por otro lado, cuando miramos la Escritura, vemos la labor de Satanás. Y su labor ha sido mantener la mentira y el engaño. Ha sido tergiversar la verdad de Dios y llevar a la humanidad a confusión. Desde el comienzo mostró ser el padre de mentira, al engañar a Adán y Eva en Edén, haciéndoles creer que Dios mentía y por lo tanto no era digno de confianza. Lo que le trajo terribles consecuencias a toda la humanidad. La Biblia continuamente nos dirá que Dios es la fuente de toda verdad. Él es el único Dios. Y el único que es la medida de verdad, es el único que puede definir qué es lo verdadero. Y en Jesús, esa verdad, esa realidad de que Dios es la verdad, se reveló de manera suprema. Dios es la verdad. El mismo apóstol Juan en la primera carta escribía en el capítulo 5: también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero. Y estamos con el verdadero y con su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Dios es la verdad. Como habíamos dicho, la confianza solo puede descansar en la verdad. Por eso la fidelidad de Dios solo puede existir si Él es verdadero, es veraz. Así, siendo Dios y siendo la verdad misma, todo cuanto hace, todo cuanto dice, es verdadero. Y a través de la Escritura, a través de la Biblia, encontramos innumerables declaraciones de este hecho. La Biblia nos dirá que todas sus palabras
son verdaderas. Todo cuanto dice es la pura verdad. En Él no puede haber engaño. En Él no puede haber mentiras, porque Él, siendo Dios, no puede mentir. Proverbios 30 dice: toda palabra de Dios es digna de crédito. Todo cuanto dice Dios es verdadero, y su palabra define lo que es verdadero. Por eso es que la Escritura nos dirá que sus mandamientos son verdaderos. Y por lo mismo son todos dignos de confianza. Si queremos saber cómo vivir la vida, esa es la verdad, sus mandamientos es la verdad que debe gobernar nuestras vidas. Por lo tanto, debemos ir a la palabra de Dios y buscar allí todas las instrucciones necesarias para vivir la vida y que ésta tenga sentido, tenga propósito. El Salmo 19 nos dice: el mandamiento del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. Las sentencias del Señor son verdaderas. Todas ellas son justas. Pero la Biblia no solo dice que los mandamientos del Señor son verdaderos, sino que sus juicios también son verdaderos. Todos ellos están basados en la verdad y por lo tanto son todos justos. Siendo Dios, conociendo perfectamente todo, Él puede definir lo que es justo. Por eso al juzgar no está haciendo otra cosa que actuando con toda la verdad. El problema con nuestra justicia, con la justicia en la sociedad actual, es que no creemos que sea tan justa. Y la razón es que no siempre actúa conforme a la verdad de los hechos. Y puede ser porque no puede conocer toda la verdad y todos los hechos. O puede ser que se niega a conocerla o desconoce la verdad. Pero con Dios no pasa eso. Él conoce todo, aún lo oculto en el corazón es revelado ante Él. Por ser Dios, Él conoce el pasado y conoce el futuro. Por eso es que todas sus sentencias son justas. Sus mandamientos son verdaderos. Sus juicios son verdaderos. Pero también sus promesas son verdaderas. Todo lo que promete lo cumple. La Biblia continuamente nos llama a confiar en las promesas de Dios, declarando que Él es fiel. El profeta Balaam, inspirado por el Espíritu Santo, declaró respecto a Dios: Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete, ni lleva a cabo lo que dice? Se nos pide continuamente al pueblo confiar en lo que Dios ha prometido. A la iglesia se le pide vivir en esa confianza, porque Dios cumple sus promesas. El autor de Hebreos en el capítulo 10 nos dice: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Dios es plenamente confiable, porque sus mandatos son verdaderos, porque sus juicios son verdaderos, porque sus promesas son verdaderas. Se puede confiar en todas sus declaraciones, porque todas ellas son verdaderas. Lamentaciones 3 nos dice: el gran amor del Señor nunca se acaba, y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es tu fidelidad. Por tanto, digo, el Señor es todo lo que tengo. En Él esperaré. Pero cuando vamos a la Biblia, lo sorprendente de la manera en que Dios se ha revelado a nosotros, en la Biblia no solo encontramos declaraciones de la fidelidad de Dios.
No solo se nos dice que Él es confiable porque es verdadero en todo lo que hace. También en la Escritura encontramos innumerables ejemplos de cómo Dios cumple lo que ha dicho. Encontramos ejemplos tanto de sus juicios verdaderos como de sus promesas y cómo éstas se cumplen. Desde el comienzo mismo de la vida del ser humano, cuando Adán y Eva estaban en Edén, Dios les advirtió: Adán y Eva, no coman del árbol que está en el medio del huerto, porque el día en que lo hagan, morirán. Ellos no le creyeron a Dios. No creyeron que las declaraciones de Dios eran correctas y verdaderas, y comieron del fruto, y experimentaron la muerte. Dios es veraz. Él cumple su palabra. Y nosotros, lamentablemente, heredamos de Adán y Eva el castigo de su desconfianza en Dios. Y es por eso que hasta el día de hoy, todos los dolores de la experiencia de vivir en esta vida fuera de Edén son parte de nuestra vida diaria. Pero no solo podemos ver que los juicios de Dios se cumplen siempre. También en la Escritura encontramos innumerables ejemplos del cumplimiento de las promesas que Dios hace. Después de haber castigado la maldad con el diluvio en tiempos de Noé, Dios hizo promesas. Promesas increíbles de gran amor y misericordia. Le dice a Noé: no volverá a traer lluvias que inundarán todo. Nunca más acabaré con la tierra inundándola completamente. Con la vida en la tierra inundándola completamente. Y les daré una señal que les recordará de esta promesa: el arco iris. Por eso, cuando las lluvias paran y veas el arco iris en el cielo, dice Dios: recuerda la promesa que hice. Una promesa de gracia, de misericordia hacia la humanidad. Y hasta el día de hoy nuestra experiencia nos dice que Dios ha cumplido con su promesa. También en ese mismo instante hizo promesas de estabilidad para poder vivir confiadamente en Él. En Génesis 8 dice: mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, y días y noches. El ser humano puede esperar que habrá cierta estabilidad en toda la creación. Por lo menos mientras la tierra como la conocemos exista. Así será, dice Dios. Y han pasado los años. Y nuestra experiencia nos dice que Dios ha cumplido con su promesa. Más adelante en el mismo libro de Génesis encontramos a Abraham cuando Dios lo llama y le dice que le daría un hijo aún en su vejez. Y aunque su esposa era estéril y tuvo que esperar más de 25 años, finalmente le nació Isaac. Pero también Dios le prometió a Abraham que de su descendencia y por medio de su descendencia bendeciría todas las familias de la tierra. Aunque esta promesa demoró un poco más que 25 años, alrededor de 2000 años, Dios cumplió. Y el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Galacia, les dice en el capítulo 3, así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones, y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Aunque Abraham no logró ver el cumplimiento de la promesa de Dios, este cumplimiento llegó en Jesús. Jesús es el descendiente de Abraham por medio del cual la bendición de Dios llegó a todas las familias de la tierra. Pasaron los años en el pueblo de Israel.
Y tiempo después, cuando el pueblo estaba siendo conquistado por sus enemigos, Dios le dice al pueblo, deben seguir confiando en mí. Y un día yo traeré salvación a ustedes. En ese tiempo sobre el reino de Judá reinaba un rey llamado Acaz. Y le pidió señal a Dios para saber que esta promesa de salvación era segura. Danos una señal. Y Dios le respondió a Acaz por medio del profeta Isaías. Y les dice, esta será la señal. En Isaías capítulo 7, por eso el Señor mismo les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel. Casi 700 años después de esta promesa, la señal se estaba viendo, confirmando que la promesa que Dios había hecho se estaba cumpliendo. Porque en una pequeña ciudad llamada Belén, en un establo, una mujer, una virgen, estaba dando a luz. Y el hijo que nacía de ella no era otro que Dios mismo, Dios con nosotros, Emmanuel. Dios estaba cumpliendo su promesa. Además, Dios prometió tratar un día con el pecado de una vez y para siempre. Y lo haría enviando a su siervo, que tendría que dar su vida en rescate por su pueblo. Nuevamente por medio de Isaías, 700 años antes de que esto sucediera, estaba prometiendo Dios lo que ocurriría. Y contaba cómo este siervo sería rechazado por las autoridades. Sería injustamente juzgado. Sería condenado a muerte. Y todo esto sería para el perdón de los pecados. Todos sabemos que esto ocurrió en la cruz, donde el siervo de Dios, el Hijo de Dios, aquel que había sido anunciado y prometido, estaba dando cumplimiento a esta promesa. Porque allí en la cruz, el justo y verdadero juicio de Dios sobre el pecado se estaba llevando a cabo. Todo aquel que se rebele contra él recibirá la muerte. Y en Jesús ese juicio se estaba cumpliendo, porque sus juicios son verdaderos. Y en la cruz, la muerte que tú y yo merecíamos se estaba cancelando. Pero también allí en la cruz encontramos el cumplimiento de las más gloriosas promesas de salvación que Dios pudo habernos dado. La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios cumple lo que promete. Está llena de promesas de bendiciones para su pueblo, para su iglesia. Promesas de gracia, promesas de amor, promesas de misericordia. Para todos aquellos que han confiado en la obra que Él llevó a cabo en Jesús. Para todos aquellos que han puesto su confianza en el Evangelio. Promesas de cuidado, promesas de provisión, promesas de fortaleza, promesas de transformación, promesas de santificación, promesas que han sido confirmadas y garantizadas por el Espíritu Santo que nos fue dado y que habita hoy día en nosotros. Yo creo que todos nosotros podemos dar fe de cuán fiel y confiable ha sido Dios en nuestra vida. De cómo Él ha estado en todo momento junto a nosotros, en toda nuestra vida. Si hoy día miramos nuestra vida hacia atrás y vemos todo lo que hemos vivido, no podemos sino reconocer que Él ha sido fiel y que sus promesas, las promesas que Él hizo y que están declaradas en la Escritura, se han cumplido perfectamente en nuestra vida.
Pero también es real que tenemos la tendencia a olvidarnos de la fidelidad de Dios. Y especialmente en tiempos difíciles como los que estamos viviendo, tenemos la tendencia a tambalear, a dudar, a dejar de creer que Él es fiel, verdadero, confiable y cumple sus promesas. Por eso es que en tiempos como este debemos volver a la Biblia. Debemos volver a la Escritura, buscando allí las múltiples promesas y las múltiples pruebas que encontramos de que Dios es confiable. Debemos volver a mirar la cruz, la prueba más clara de la fidelidad y del compromiso de Dios de bendecir a su pueblo. Recordar que allí tenemos la certeza de que Dios cumple sus promesas. Su compromiso es tal contigo, conmigo, con todos los que hemos puesto nuestra confianza en Él. Es que la Biblia nos dice que nos da el Espíritu Santo como garantía de que Él cumplirá su promesa. Pero no solo como garantía, también nos da el Espíritu Santo como una ayuda, que nos ayuda en los momentos de debilidad, para que volvamos a confiar en Dios, para que nuestra fe vuelva a estar puesta en el lugar que corresponde. Nada nos podrá apartar del amor de Dios. Dios no nos dejará caer de su gracia. Él cuidará de nosotros. No nos dará algo más grande que lo que podamos soportar. Él irá transformándonos día a día, de gloria en gloria, para llevarnos a la estatura de Cristo. Con su ayuda, con la ayuda del Espíritu Santo que mora en nosotros, iremos cada día avanzando en santidad, dejando el egoísmo, la rebeldía, la autosuficiencia atrás. Y un día el mismo Jesús volverá a buscarnos para llevarnos a este lugar que Él ha ido a preparar junto al Padre, para que estemos con Él por siempre. Dios es más confiable que Twitter. Es más confiable que los científicos. Es más confiable que el horóscopo o las estrellas o los economistas. Es más confiable que tus fuerzas o mis fuerzas o nuestras capacidades. Dios es fiel. Y en Cristo lo confirmó. Por eso es que Pablo, al escribirle a la iglesia de Corintios, les decía esto. En el capítulo 1, en la lectura que escuchábamos. Todas las promesas que Dios ha hecho son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo. Tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió y nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Dios es fiel. Y en Cristo lo ha confirmado. Te invito a orar. Padre, te damos tantas gracias por tu maravilloso carácter, por tu fidelidad infinita. Una fidelidad que se sostiene en la verdad. Porque tú eres verdadero en todo. Todo lo que haces es verdadero. Todas tus palabras son verdaderas. Por eso, Señor, podemos confiar plenamente en ti. Por eso podemos descansar en ti y en tus promesas. A veces, Señor, nos cuesta confiar plenamente en ti.
las situaciones que enfrentamos día a día, a veces hacen tambalear nuestra fe. Nos hacen olvidar cuán bueno y confiable eres tú. Es por eso, Señor, que te pedimos que tu Espíritu Santo siga obrando en nosotros. Ayúdanos a volver a la Escritura, a recordar que la fe, la confianza en ti, viene por el oír, y el oír la palabra de Cristo. Ayúdanos a seguir escudriñando tu palabra para descubrir allí estas verdades maravillosas de que tú eres verdadero. Para volver a escuchar estas promesas increíbles de que tú amas a tu pueblo y cuidarás de él. Y para ser animados por los relatos que nos muestran que tú sí cumples lo que prometes. Ayúdanos, Señor, a encontrar en ti fortaleza, protección y todo lo necesario para vivir esta vida. En Jesús te lo pedimos. Amén.